Feliz día, mis hermanos. Gracias por acompañarnos en esta su radiodifusora Fuerza Salvadora. Les agradezco de todo corazón que nos sigan acompañando, mis hermanos, a través de los días, que sigan llenándose de la palabra de Dios, que a través de estos mensajes que recibimos cada día, ustedes se empapen de la palabra. Y es nuestro deseo para cada uno de ustedes, mis hermanos, que nos sigan acompañando. Mi nombre es Teo Hernández y les voy a compartir este mensaje. Este capítulo número 8 de Hechos de los Apóstoles es continuación del capítulo número 7. Y pues vamos a ver, mis hermanos, qué nos quiere decir el Señor a través de este mensaje. Pero primeramente, como siempre, quiero mandar saludos a todos aquellos que nos escuchan en los diferentes países. Mandamos saludos a nuestros hermanos en Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y a nuestros hermanos en Europa. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Sigan llenándose de la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos enseña cómo vivir y cómo seguir en este duro caminar. Voy a comenzar pues y les pido que lo leamos con mucha atención. Lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. Entraba casa por casa, hacía salir a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Mientras tanto, los que se habían dispersado anunciaban la palabra en los lugares por donde pasaban. Así Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en una de sus ciudades a donde había bajado. Al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación, pues espíritus malos salían de los endemoniados dando gritos, y varios paralíticos y cojos quedaron sanos. Hubo pues gran alegría en aquella ciudad. Había llegado a la ciudad antes que Felipe un hombre llamado Simón. Tenía muy impresionada a la gente de Samaria con sus artes mágicas y se hacía pasar por un gran personaje. Todos estaban pendientes de él, pequeños y grandes, y decían: «Este hombre es la fuerza de Dios», pues se hablaba de una tal gran fuerza de Dios. Desde hacía tiempo los tenía alusionados con sus artes mágicas, y la gente lo seguía. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Incluso Simón creyó y se hizo bautizar. No se separaba de Felipe y no salía de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que se realizaban. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticias de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: «Denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo». Pedro le contestó: «Al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Tú no puedes esperar nada ni tomar parte en esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Arrepiéntete de esa maldad tuya y ruega al Señor que perdone tus intenciones. Ojalá lo haga, porque en tus caminos solamente veo amargura y lazos de maldad».
Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no venga sobre mí nada de lo que han dicho. Pedro y Juan dieron testimonio y, después de predicar la palabra del Señor, volvieron a Jerusalén. Por el camino, evangelizaron varios pueblos de Samaria. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: dirígete hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino, y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba, sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila, no abrió su boca, fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y a anunciarle a Jesús, partiendo de este texto de la Escritura. Siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro. Bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues su camino con el corazón lleno de gozo. En cuanto a Felipe, se encontró en Azoto y salió a evangelizar uno tras otro todos los pueblos hasta llegar a Cesarea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el comienzo, mis hermanos, de este capítulo dice que Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. En el capítulo anterior vemos que Esteban fue apedreado, fue llevado por nuestro Señor hasta arriba. Hagan de cuenta que Él cerró esta puerta aquí en la tierra y abrió una allá en el cielo. Esto es grandioso, mis hermanos, y es por la fe, la confianza que hay que depositar en Dios como Él lo hizo. Esteban no dudó en hablar con gran poder del nombre de nuestro Señor Jesús. Y aquellos que lo estaban interrogando lo miraban como a un ángel. Y aún así ellos prosiguieron, no se detuvieron. Siguieron golpeándole hasta matarle. Pero ¿qué sucede, hermanos? Dios nuestro Señor está con todo aquel que se encuentra con su fe puesta en Él. Hay que tener confianza, mis hermanos. Y esto fue necesario de esta persecución de todos los discípulos y apóstoles que estaban de acuerdo en la resurrección. Ellos no negaron a Jesús nunca. Y aunque los perseguían, ellos fueron dispersados a los diferentes pueblos cercanos a Jerusalén. Todos aquellos pueblos donde ellos fueron, anunciaron la palabra, anunciaron el mensaje. No tenían miedo de hacerlo. Con la aprobación de Saulo, este hombre, al consejo de todos los maestros de la ley y los sacerdotes y ancianos, para que le dieran cartas con recomendaciones para poder entrar en pueblos y arrestar a todos aquellos que creyeran en Jesús. Y por eso estos fueron dispersándose, porque le tenían mucho miedo a Saulo. Sin embargo, hermanos, todo esto, como les digo,
fue necesario que sucediera. De lo contrario, nadie más en la tierra hubiera conocido a nuestro Señor Jesús. Todos los que conocemos a Jesús sabemos lo que sucedió con los apóstoles y todo lo que ellos hicieron para que nosotros lo conociéramos. Se fueron dispersando, anunciando la palabra de Dios en los diferentes pueblos y naciones, y así, de pueblo en pueblo, se fue regando la fe en nuestro Señor Jesús. ¿Y cuántos que creemos en Él no hemos sido arrancados, mis hermanos, de lo peor en lo que nosotros vivíamos? ¿Cómo éramos anteriormente cuando no conocíamos a Jesús? Es necesario, pues, que sigamos hablando de la palabra del Señor como lo hizo este Felipe. Fíjense, a Felipe el Espíritu Santo le dijo que se fuera a ese lugar. Fue transportado como en un viaje que ni siquiera él se dio cuenta cómo es que llegó hasta allí, hasta donde iba ese eunuco leyendo la palabra de Dios en uno de los capítulos del profeta Isaías. Hermanos, este hombre leía pero no entendía. Era necesario que alguien le explicara la palabra de Dios. Y este Felipe llegó, se sentó junto a él en el carro y fueron leyendo al profeta Isaías, y él explicó que era Jesús y se trataba de Jesús de quien él iba leyendo. Y acogió la fe con las palabras de Felipe. Por eso les digo, mis hermanos, que nosotros tenemos que hablar a los demás, tenemos que enseñarles con la palabra de Dios, para que la gente crea en el Señor. Y así vamos a ir difundiendo el mensaje hasta que los demás escuchen y se acerquen al Señor. Esto es muy importante, sigámoslo haciendo, no nos detengamos como ellos nunca se detuvieron enseñando a nuestro Señor. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.